Lo recuerdo muy bien. Probablemente a finales de marzo, principios de abril. No está claro específicamente el día de la semana, pero recuerdo muy bien la hora. Habrá sido alrededor, probablemente entre las 4 y 6 de la tarde, que es la hora en que iniciamos nuevamente las actividades vespertinas del consultorio. Y me encontraba yo sentado en la sala de espera junto con dos de mis asistentes. Doralicia, la secretaria de mi papá, pues de toda la vida, Débora, mi secretaria. Estábamos los tres platicando en la sala de espera, junto con mi hija, que ese día nos ayudaba como asistente. Y mencionábamos algunas de las imágenes que no nos habían visto, que no nos habían gustado en televisión, donde observábamos personas que de repente caían en la calle tosiendo, aparentemente con una situación muy grave de dificultad respiratoria. Y habíamos comprado ya el equipo de protección personal, afortunadamente. Sin embargo, habían sido pocas veces que lo habíamos utilizado para probarlo y ver cómo nos quedaba. Lo encontrábamos los tres algo sumamente fuera de lo común, como trajes espaciales para utilizar en algún otro lugar menos en un consultorio, muy bochornosos, muy estorbosos, que no permitían la interacción diaria a la que habíamos estado acostumbrados durante mucho tiempo. Seguíamos conversando acerca del protocolo que tendría que haber en el consultorio para el caso de que algún paciente de este tipo pudiera llegar, ya que lo ideal es que fueran pacientes que pasaran a través de un triage y que pudieran llegar al servicio de urgencias directamente. Sin embargo, apenas el hospital se encontraba iniciando estos protocolos. Nos encontrábamos charlando, relajados, discutiendo, cuando, y no lo voy a olvidar nunca, escuchamos esa tos profunda, seca, esa tos de ahogo, que al escucharlo uno mismo siente el dolor del paciente cuando con dificultad genera esos accesos de tos uno tras otro. Sabíamos que venía de fuera e inmediatamente de reflejo mis dos secretarias se colocaron el equipo de protección personal en una velocidad récord que no lo habían hecho inclusive cuando habíamos hecho los ensayos. Volteé a ver a mi hija para pedirle que hiciera lo mismo, pero cuando esto ocurrió ella ya había corrido hacia la parte de atrás del consultorio y con el equipo de protección puesto se asomaba apenas a través de una puerta con ojos angustiantes para ver qué iba a pasar. Yo volteé a ver a la puerta y vi cómo entraba el paciente con las manos en el pecho, con signos de ahogo, con los labios amoratados, con una dificultad apenas para poder caminar y efectivamente con ataques de tos muy severos. Una de mis secretarias inclusive me preguntó si era necesario llamar a seguridad. No estábamos preparados definitivamente para lo que iba a venir. En forma refleja y rápidamente me coloqué también lo que es el cubrebocas y la careta y un equipo de protección de ropa que teníamos ahí. Pasamos a don Bojorquez, y no se me va a olvidar nunca su apellido, hacia el consultorio para lo que sería su valoración inicial. Su esposa nos ayudó. Curiosamente, su esposa tampoco traía puesto ningún equipo de protección personal. Revisamos a don Bojorquez y establecimos el primer diagnóstico de lo que nunca se me va a olvidar, mi primer paciente de COVID. Don Bojorquez tenía 20 días con la evolución de su proceso. Él había considerado que era algo que probablemente sería pasajero, que sería una gripa como muchas otras que había tenido anteriormente. Nunca consideró que esto se podría complicar tanto. Y de hecho decidió acudir a la consulta porque, y él nos los manifestó así, doctor, ya no sé si toser o dormir. De hecho, no puedo dormir. Llevo 2 noches sin poder pegar el ojo porque la tos es de forma constante. Ya no puedo ni comer, no puedo prácticamente respirar. Y así lo platicaba entrecortado. Dada la revisión y los estudios que hicimos con el oxímetro, el termómetro y otros artilugios que utilizamos para hacer los diagnósticos, encontramos a don Bojorquez con un COVID en fase 3 avanzada. Don Bojorquez tuvo mucha suerte porque pudimos trasladarlo al Seguro Social y él estuvo con oxígeno algunos días, no necesitó afortunadamente ser intubado y posteriormente continuó su tratamiento en casa. Seguimos tratando a don Bojorquez hasta que eventualmente se resolvió el cuadro y después
de algunos días de tratamiento, recuerdo que fue de regreso al consultorio para visitarnos y platicar con nosotros. Y nunca se me van a olvidar las primeras palabras que pronunció ya sin tos, cuando nos comentó: Doc, yo estoy aquí por usted. Si usted no hubiera accionado o no hubiera hecho lo que hizo, probablemente ya no estaría yo aquí. Esas son palabras que al inicio parecen insignificantes, pero calan muy hondo y de repente justifican tantos años de estudio y preparación. El proceso que vivimos en el consultorio a raíz de ese paciente fue un proceso dinámico de cambio, pero más que cambio, un proceso de adaptación. Tuvimos que adaptar todo el sistema de consultas para evitar que los pacientes se conglomeraran en la mañana. Tuvimos que separar las consultas de los pacientes de alergia, de aquellos pacientes que eran un probable COVID. Tuvimos que cambiar el sistema de consultas a videoconferencias para evitar que el personal se pudiera contaminar o que contaminara a otras personas. Tuvimos que aprender a trabajar en equipo, a que no podíamos trabajar solo, a que necesitamos la ayuda de algunos médicos también, del equipo de laboratorio que podía acudir a casa del enfermo, del equipo de inhaloterapia que podía ir y ponerle el oxígeno y enseñar a usarlo a los pacientes, del equipo de enfermería que pudiera asistir en casa también a estos pacientes. En fin, fue un aprendizaje rápido y fue un aprendizaje a veces doloroso. En muchas ocasiones nos preguntamos qué hubiera pasado si con tal o cual paciente hubiéramos tenido un oxígeno a tiempo, hubiéramos podido tener un monitoreo con el servicio de enfermería a tiempo. Qué diferente el resultado hubiera sido. El pensar eso de forma constante también nos ayudó a irnos superando y a tratar, evidentemente, de mejorar lo que estábamos haciendo. Pero no solamente a nivel del consultorio, sino que también a nivel personal y de familia, pues creó un fenómeno de adaptación. El hecho de tener que hablar con las familias y dividir la casa para que entendieran que había una área negra de contaminación probable a la entrada, un área gris donde podíamos cambiar nuestra ropa antes de subir a los cuartos y un área blanca donde no debería haber contaminación. Platicar con nuestras hijas del riesgo de la enfermedad y que más que se preocuparan, que se ocuparan de ella, que se ocuparan de cuidarse, del uso del cubrebocas, del porqué de la infección, del por qué su papá llegando no podía saludarlas hasta que no pasara por un proceso de ir y tirar prácticamente toda la ropa en la lavadora cada vez que llegaba yo a casa, que esto ocurría de 2 a 3 veces al día. Entonces el cambio de ropa era una locura, es decir, no había forma de que te aguantara todo una gran cantidad de pantalones y camisas, ese trajín de lavado, por lo que poco a poco la vestimenta se fue transformando de lo que era la camisa de vestir, la corbata, el traje y la bata, a esto que conozco ahora y que no estaba acostumbrado a usar desde mis épocas de residente, que es la pijama quirúrgica. Quizá perdimos el glamour, pero ganamos en eficiencia y eficacia. Posteriormente, el acostumbrarse a utilizar el uso del cubrebocas de forma constante, no solamente en el consultorio, sino fuera de él, e inclusive en algunas ocasiones en la casa, cuando llegaba yo a sospechar que pudiera traer alguna pequeña infección en la garganta. El estar con la tensión de saber que en cualquier momento podía yo llevar esa enfermedad a la casa, transportarla ahí y generar una diseminación. El hecho de tratar de mantener la distancia con la familia, aún sabiendo que no había ningún síntoma, pero sabiendo que uno puede ser un portador asintomático. El hecho de conocer historias tan desgarradoras como de esa paciente que nos platicó que en menos de 15 días perdió a su abuelo, a su papá y a su mamá, preguntándome qué iba a hacer, pasando de ser una hija de familia de 19 años a tenerse que encargar de sus 2 hermanos menores en menos de 15 o 20 días. Esas historias generan poco a poco en la mente un miedo que se va transformando en una necesidad de cambio, en una necesidad de adaptación, en una necesidad de buscar qué podemos hacer para asegurarnos que eso no siga pasando. Ese proceso no lo viví yo solo, lo vivió también mi familia, el hecho de no poder ir a visitar a mis padres con la frecuencia que yo quisiera, que no poder llevar a mis hijas a que los vieran,
el no poder llevar a mi hija que acababa de nacer a que viera a sus abuelos y a que la abrazaran. Todos esos fenómenos que poco a poco han ido haciendo cambiar la forma en que interactuamos con las personas son cambios que nos han permitido adaptarnos a la situación. Y lo sabemos muy bien, todas las especies que se adaptan sobreviven. El ser humano es una especie que se ha ido adaptando a muchos cambios a través de la historia, inclusive a muchas pandemias mucho más agresivas que las del COVID. La gente no lo entiende así porque nunca le tocó ver la viruela, pero la viruela fue una pandemia mucho más agresiva que la del COVID. Yo no quisiera imaginar ni siquiera qué pasaría si la pandemia que tuviéramos actualmente no fuera la del COVID y fuera quizá la de un ébola o alguna infección mucho más agresiva, que en vez de darnos tiempo para tratar a un paciente, lo matara en cuestión de horas. Es decir, el cambio que ocurre en nuestras mentes y que nos permite hacer esas adaptaciones en el exterior son lo que eventualmente nos permite sobrevivir como tal. Yo lo comparo esto del cubrebocas con el uso del cinturón de seguridad. Durante mucho tiempo no lo usamos y ahí me tocó una etapa en la que la mayor parte que manejaba aquí en México no utilizaba cinturón de seguridad. Tenía amigos norteamericanos que venían para acá y me decían que sí, nosotros pues éramos inmortales porque nadie usaba cinturón de seguridad. Ahora es raro la persona que se sube a su auto y no se lo pone. Bueno, lo mismo eventualmente tendrá que pasar con la adaptación para el uso del cubrebocas. Pero no solamente el cubrebocas, sino también la sana distancia y el lavado de manos frecuentes. La adaptación que tuve que hacer en el consultorio para entender que era necesario antes y después de cada paciente estar lavando las manos, utilizar el gel, permitir que las personas también lo utilizaran, cómo hacer para poder revisar a un paciente cuando le quitáramos el cubrebocas, el uso de la careta, la forma en que me tendría que acercar a ellos. Todos son fenómenos y cambios que nosotros hicimos en el consultorio y que sabemos que han llegado para quedarse durante mucho tiempo. COVID-19, a pesar de lo imponente que a veces pudiera ser, realmente no es una pandemia que nos exige mucho cambio. Es decir, nos exige un proceso de adaptación muy pequeño, pero que realmente nos hemos rehusado a hacer. Y la forma de evitar infectarse por COVID es muy sencilla. Usar el cubrebocas, el lavarse las manos de forma frecuente y el mantener la sana distancia. Curiosamente nos ha costado mucho trabajo y muchas tragedias entenderlo, pero estoy seguro que en el futuro la humanidad va a seguir prevaleciendo y que eventualmente este fenómeno de adaptación va a llegar a todos nosotros.